Comunidad, buena nota. Hoy vamos a aprender todo lo del proceso de imposición de multas y sanciones por temas de convivencia en propiedad horizontal. Esta presentación la realicé en una conferencia y al final generaba como una reflexión de pensar distinto cuando se tratan temas de convivencia. Hay un artista urbano que me gusta, que es Greg Goya, italiano, y vamos a ver corto un video en donde tiene una visión diferente de cómo cambiar un poco esa visión hostil de las calles por algo que sea mucho más amigable. Acompáñenme, vamos a compartir esta pantalla para que lo puedan ver y al final les comento. Me encanta este artista. Este video dirán, bueno, ¿qué sucede ahí? Él muestra cómo en medio de subir a una escalera eléctrica, en medio del tráfico, colocarle una figura para darle un contexto distinto, puede cambiar la mentalidad de las personas. Igual sucede cuando en medio de la calle, mientras esperas un transporte, promueve que una pareja se dé un beso o que las personas en medio del día a día se detengan y dejen un mensaje o que una simple cesta de basura se convierta en algo para arrojar de una forma más divertida. Cuando yo hablo de temas de convivencia, promuevo que busquemos una forma distinta de visionar cómo se realizan procesos de prevención al interior de la propiedad horizontal, porque está bien hablar de temas o procesos sancionatorios con el debido proceso, pero estoy abanderando a raíz de que escribí un libro para niños, Yo soy buena nota, en donde todos, desde nuestra visión humana, seamos un aporte para esa construcción. Y hoy sé que muchos, al hablar de esto, lo primero que se nos viene a la mente son muchos conflictos que vivimos en el día a día de la propiedad horizontal. Es complejo cuando no todos quieren cumplir y además cuando existe claramente un reglamento que busca no educar, pero sí que cuando usted entrega su parte en la convivencia, los demás simple y llanamente puedan cumplirlo. El debido proceso para imposición, como les mencionaba, podría decirse que vivir en propiedad horizontal debería ser algo sencillo porque nos entrega nuestra unidad privada, cada uno le corresponde cumplir con esas normas y no deberíamos tener conflictos, ni siquiera activar el comité de convivencia porque todos somos adultos. Sin embargo, en propiedad horizontal observamos con mucha frecuencia, sobre todo en los residenciales, que hay incumplimiento de conflictos frecuentes como ruido, no recoger las heces de las mascotas, las cortinas de otro color, en fin, infinidad de situaciones que puede llegar a generar que esa convivencia armónica y pacífica, como lo dice la norma, se pierda. Pero aquí hay algo que debemos destacar. Y es que si bien es cierto, la convivencia no se puede confundir la autoridad que se tiene en los órganos de dirección y el administrador como representante legal, tal como lo establece el artículo 51, con ser arbitrarios, con una arbitrariedad en el sentido que pensamos que podemos imponer sanciones en un manual de convivencia cuando claramente eso no está registrado en la ley y quien dirime los conflictos al interior de la propiedad horizontal está contemplado en el artículo 58 de la ley 675 del 2001. El problema o el foco
que observo en muchos de los residentes y propietarios es directamente la sanción, porque asumimos que cuando le metemos la mano al bolsillo al propietario, con eso se fortalece el cumplimiento de las normas. Y ese finalmente pensamos que va a ser la solución cuando se ha demostrado que en muchas circunstancias no sucede de esa manera. En propiedad horizontal, como le mencionaba, es muy cotidiano el conflicto por diferentes circunstancias, incluso por el pago de las expensas comunes, pero eso tiene un tratamiento distinto, que es por cobros ejecutivos ante el incumplimiento. ¿Por qué hablar de la importancia de conocer una jerarquía normativa en propiedad horizontal? Nuestro marco jurídico y todos mis seguidores en comunidad Buena Nota y los que no se han suscrito, aprovechen, dale suscribir, coloca like en la campanita porque todos los días estoy subiendo contenido. En la playlist ustedes van a observar que está la línea tecnológica, el arte de la PH, cómo vivir bien en propiedad horizontal y Triunfadora, que es el podcast de entrevista que le hago a todas las mujeres del sector de la propiedad horizontal. Primero, ante toda circunstancia, debemos tener claro que somos un Estado social de derecho que nos rige una constitución política. Hasta el momento estamos con la de 1991, que nosotros tenemos un régimen especial, que es la ley 675 del 2001. Siempre recomiendo, compren o adquieran esta de Leyer, que la pueden, que tiene además, comenta, y si ustedes tienen una duda pueden leerlo directamente. Además del reglamento interno de cada edificio conjunto que hace alusión a las normas puntuales de cada uno que no pueden ir en contravía de ese reglamento y lo que se denomina el manual de convivencia, pero recordemos que el ministerio ha dicho que esos manuales no es necesario elevarse a escritura pública a menos que vayamos a tratar temas sancionatorios porque para ellos sí deben estar registrados en una ley o debidamente protocolizada. No puede estar por encima del reglamento y cuando tenemos clara esta jerarquía normativa, pues todo debe marchar como corresponde. Las decisiones ante circunstancias de incumplimientos en el reglamento de propiedad horizontal, recuerden que no son automáticas. A todos los administradores que me siguen en mi comunidad Buena Nota deben eh, prever que aunque tengan un llamado del consejo o haya un propietario que de una forma acelerada quiera que ustedes impongan una sanción, recordarles primero que conforme a sus funciones ustedes no imponen sanciones. Dos, que todo debe coincidir con un debido proceso. Aquí debemos recordar que, por ejemplo, existen unos requerimientos o unos procedimientos claros en las obligaciones no pecuniarias. ¿Cómo? En caso de ruido, en caso de mascotas, parqueaderos, uso indebido de los bienes comunes, conflictos vecinales y que si es posible iniciar ante un, por ejemplo, no pago de la cuota ordinaria o las cuotas que denominamos cuotas de administración, el artículo 30 permite, por imperio también de la ley, que se puedan realizar los cobros de intereses moratorios y en caso de que no haya cumplimiento también en cuanto a esos pagos, el administrador, por el artículo 51, numeral 8, también recuerden que puede hacerlo directa o por medio de terceros el cobro de esas expensas. No podemos olvidar, cuando hablamos de procesos sancionatorios está primero la conducta, tal como hago el señalamiento aquí, el procedimiento y finalmente la decisión. Parece que es un proceso muy sencillo, sin embargo, tiene ciertos pasos que usted, que es administrador, quiere ahondar más en el tema, este es el sitio indicado. Y también, propietario, si me estás observando, que tengas claridad que debe proceder con un proceso idóneo conforme al artículo 29. El poder en todos los aspectos debe tener un límite, porque si no, esa extralimitación puede generar mayor conflicto. Por eso, siempre administradores que me escuchan deben recordar que el artículo 29 es su guía ante toda situación, no solo para imposición de sanciones. Que en estos tipos de procesos está el derecho de la contradicción
Y la defensa, ¿en qué consiste eso? Que el investigado, el presunto infractor de la norma, tendrá el derecho a conocer cuáles son los cargos, pero además de ese derecho de conocerlo, está también en esa facultad de contravertir esa conducta que se le está indicando. Impugnación y publicidad. Y ahí cuando hablo precisamente toda decisión debe ser notificada para que el presunto infractor pueda, en caso que lo decida, impugnarla y recordemos que toda decisión debe ser publicada. Todo el poder sancionatorio está sometido a la Constitución. Recuerde que cuando hablamos de la jerarquía de las normas, eso es de los primeros aspectos que debe tener presente todo administrador. ¿Cuáles entonces son esos principios orientadores? Y básicamente, como lo mencionaba, está el debido proceso, está el derecho de defensa, contamos con la contradicción, la impugnación. Si usted en un proceso sancionatorio tiene estos principios orientadores claros, seguramente no va a ser susceptible de que le impugnen una decisión. Aquí hago un contexto general. A ver, si apenas estás empezando en el mundo de la propiedad horizontal y estás aquí en mi canal, buena nota, hay un mapa de poder claro en propiedad horizontal. La asamblea es el poder supremo, pero ese poder supremo de la asamblea, recordemos que no es absoluto. Continúa el consejo de administración, que recordemos el artículo 51 contempla el control y seguimiento, un apoyo de suma importancia para el administrador de propiedad horizontal. Tenemos el administrador, que es esa persona o empresa que ejecuta y gestiona. Y de apoyo podemos contemplar que está el comité de convivencia, que es el encargado de mediar y conciliar, conforme lo dice el artículo 58 de la ley 675 del 2001, y aquí los máximos apoyos que están los guardas, que reporta, que está atento a qué sucede y ahí sirve como una mano derecha o un soporte de la administración. Este mapa de poder como para el tema sancionatorio deja claro y anoten o tomen un pantallazo aquí a, esta, a este slide. Se cae una sanción, ojo, si no lo ha notificado, porque recordemos cuáles son los pasos que le he planteado. Si no tiene soportes, pruebas de la cámara, un testigo, una foto, todo. Si no se le hizo un llamamiento para que la persona tiene el derecho a sus descargos. Si pasó todos esos pasos y aún así usted le inicia en su cobro de las expensas un cobro automático y sin ningún soporte. Ojo, porque si usted se salta alguno de esos pasos del proceso sancionatorio, va a destruir toda la legalidad y con muy fácilmente puede caerse una sanción sin hablar técnicamente. Aquí hay como un mapa visual de cómo es el procedimiento sancionatorio en propiedad horizontal. Recordemos que debe existir una defensa. Y en la defensa, ¿de dónde se da? En lo que denominamos los descargos. El requerimiento. ¿Por qué? Porque debe haber una solicitud de respuesta. Si no, entonces simplemente usted no hace ningún requerimiento. Evaluar las pruebas. ¿Existe evidencia? Esto es un comentario de pasillo. Una persona me comentó algo, otra totalmente diferente, entonces no tengo la suficiente certeza para iniciar un proceso y la conducta debe estar registrada con hechos. Le reitero, estos procedimientos no son al azar, no son automáticos o no se debe iniciar solamente por corrillos de pasillos. Cuando manejamos esa claridad, podemos establecer como una especie de ejemplo que les traigo acá, un semáforo jurídico para la imposición de esas sanciones. ¿Cómo así? Claro, el verde es como el semáforo. Procede porque tengo pruebas documentales,
porque existe un requerimiento previo, porque en el reglamento es vigente y válida esa conducta del presunto infractor y porque he notificado correctamente. Vamos al amarillo, que es precaución. Si hay una conducta que es ambigua, si hay pruebas insuficientes o si definitivamente esa conducta no aparece en el reglamento, aunque a nosotros nos parezca que en definitiva no debería o que debería estar registrada como una falta en la copropiedad. Y rojo, ojo con esto, es cuando definitivamente no procede el inicio del proceso sancionatorio, porque el administrador fue quien sancionó, porque no hay defensa, porque no existe un soporte en el reglamento y porque no se notificó. Es decir, que es esa forma cuando cae en todo su estandarte la sanción porque se obviaron muchos de esos pasos. Todos los errores, por más pequeño que usted sea, en esa trazabilidad del proceso sancionatorio, es un riesgo de nulidad para la misma. Así que antes es mejor que vea muy detenidamente este video y siga cada uno de los pasos para poder realizar un efectivo y correcta imposición de sanción. Así que, siguiendo con esta propuesta que hago, antes de sancionar y me acerco muy bien, verifiquemos. Y recordemos que es el consejo o la asamblea quien se encarga de esto. Aquí hay como una proyección de cómo sería la validación operativa. Si falta uno, usted puede efectivamente decir que no vamos a continuar, que la conducta sea típica, que esté válido en el reglamento, que haya evidencia documental, que haya un requerimiento por escrito, un derecho de defensa garantizado, que haya una valoración proporcional, el acta del consejo a la asamblea, la notificación formal, el recurso y finalmente el tema de imposición de sanciones. No podemos pasar por alto. Las pruebas. Mire, esto es lo más responsable que debe tener un administrador antes de iniciar este proceso. Debe ser o audiovisuales, documentales, testimoniales. Si un consejo le está exigiendo una imposición de sanciones, usted debe tenerlo absolutamente claro. No se sanciona por rumores y tampoco a la velocidad de la luz como se quiere en muchas propiedades. Incluso un propietario llama y a esa hora, a las 3 de la mañana, al día siguiente le está diciendo que porque usted no sancionó. Porque aprovecho, para usted poder tener este tipo de proceso, lo mejor es realizar formaciones al interior de sus administrados para que sepan todo lo que toma un proceso sancionatorio. El residente, independientemente que haya un comentario o que en caso de que se presente un video donde hay una presunta violación al reglamento, tiene derecho a ser escuchado, a la contradicción, a realizar los descargos, a que tenga acceso a cuáles son las pruebas, porque muchas veces puede que haya una evidencia, sí, ahí el perro, por ejemplo, dejó los excrementos, pero solo hay una foto y no muestra posteriormente donde esa persona posiblemente retornó cuando evidenció y lo recogió. ¿Sí ves? La gran diferencia y la posibilidad de que pueda presentar los recursos para impugnar la decisión. Hay que tomarse muy en serio los procesos sancionatorios en propiedad horizontal. Uno de los grandes aspectos, y cuando estoy haciendo análisis jurídicas como abogada experta en propiedad horizontal, sobre todo en las sentencias que he realizado sobre la Corte Constitucional, es recordar que debe haber una proporcionalidad en la sanción. ¿Qué quiere decir esto? Y a mí estos videos me gusta hacerlo asumiendo que me está observando personas que no tienen formación jurídica para hacerme entender, así como hago los videos en mis redes sociales, a mi Rosa Oficial. Caso 1, porque quiero ser práctica. La primera vez sin halcón, sin desorden, sin residencia, la piscina hasta las 9:30 de la noche. O caso B, la piscina hasta las 3 de la mañana, en donde se presentó alcohol, hubo desorden, una reincidencia documentada, una afectación colectiva comprobada. Se le va a aplicar la misma sanción al propietario del caso A
que al propietario del caso B. Pensemos por un momento. Ahí ustedes desde su celular o desde su portátil o sus ordenadores. Si hay una persona que comete una conducta, ¿podríamos ser proporcionales con la sanción? ¿Cómo vamos a solucionar este tipo de eventos para que lo repliquen a las demás conductas? Primero debemos observar cuál es la gravedad. Si es más grave que la persona que estuvo en la piscina hasta las 9:30 de la noche, cuando posiblemente el horario era hasta las 9 de la noche, o ese que de una forma abusiva estuvo hasta las 3 de la mañana, pero que además había consumo de alcohol, a diferencia del caso A. Dos, la reincidencia. La primera persona, el primer propietario del caso A, no había reincidido y no había cometido ninguna falta. En el caso B, la persona ya está acostumbrada a estar haciendo incumplimiento y aquí esta era la segunda vez en el caso B. Y tres, el daño causado, el daño que haya generado. En el caso B se dice que hizo una afectación al bien común de la piscina. En el caso A no había sucedido de esta manera. Y ahí usted puede tomar cuál va a ser la proporcionalidad, como lo dice su reglamento, para la aplicación de esa sanción. Fíjense qué diferente. En ese caso, recordemos que la sanción la impone es el Consejo de Administración. Uno de los temas más de mayor cuidado que debe existir en propiedad horizontal cuando se imponen sanciones o se quieren hacer unas diferenciadoras es que todavía está en el inconsciente colectivo la idea que cuando una persona comete una falta hay que decirlo con un megáfono, que todos los vecinos se deben enterar, que hay un cartel enorme que se debe colocar en la entrada ante estas circunstancias. Todo proceso sancionatorio tiene una protección a esa intimidad y todos los llamados de atención, como estamos en un régimen especial, debe guardar el debido proceso, pero además la protección a los derechos fundamentales. No podemos ir en contra de la dignidad humana. Hay muchas jurisprudencias que hacen alusión a esto. El buen nombre existe, la proporcionalidad en la comunicación es necesaria y uno de los grandes logros que debe tener un administrador de propiedad horizontal está en poder discernir, pero además comunicar de la manera más asertiva posible este tipo de circunstancias. El lenguaje debe tener un límite que sea no solo asertivo, sino saber en el momento adecuado para cada cosa. No es lo mismo decir a una persona marihuanera que decirle que se ha sentido olores que afectan a la comunidad. Es distinto decirle a una persona fiestera o alcohólico. Mire qué diferente la forma de utilizar el lenguaje. Administrar propiedad horizontal no se trata solo del buen cuidado de los bienes, sino también del tratamiento que se le da a las personas que habitan ese edificio o conjunto. Cuando hablamos de sanciones, debemos realizar esa distinción entre la convivencia versus la sanción. ¿Cuál sería la ruta número uno? La solución de conflictos, que está en el artículo 58 de la ley 675 del 2001, que claramente habla de un comité de convivencia que hace la mediación y la conciliación, la que genera los diálogos entre las partes. Por eso es tan fundamental que existan este tipo de comité en sus copropiedades y que ahí se plasme mediante un acta, acuerdos y compromisos. En la ruta número 2, efectivamente, está un proceso sancionatorio que ya lo hemos visto ampliamente, que está en el artículo 59 y 60 de la ley 675 del 2001, en donde recuerden el requerimiento formal, la valoración de pruebas y la decisión motivada. Mira, no todo conflicto es necesario que termine en una imposición de multas. El comité es posible que una persona, como les menciono, que no es reincidente, que se pueda realizar un compromiso. Yo directamente con el comité de convivencia hicimos llamados a varias personas y claramente no hubo reincidencia de esas personas. Cuando se le hizo un llamado, incluso habían algunas que tenían unas condiciones
particulares por lo que había sucedido la presunta infracción. Los abusos más comunes que se pueden apreciar al interior de toda propiedad horizontal es aquí, que el administrador está sancionando directamente, que no saben que no se puede realizar, que la conducta no se encuentre en el reglamento, que se estén haciendo cobros de sanciones sin el debido proceso, que se realice una sanción verbal sin un acta, sin un procedimiento claro, que no se haya notificado y finalmente que el contador haya causado esa multa sin recibir los soportes como se debe. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de todo esto? En general, que haya una nulidad evidente, que haya una invalidez de la sanción, que finalmente la falta de publicidad genere mayores conflictos y que en los aspectos contables haya un riesgo y una responsabilidad jurídica por el cobro de lo no debido. El conflicto humano parece que es la generalidad. Como abogada y también madre, sabemos que la disciplina y el rigor de la formación es indispensable, pero también no todo se resuelve castigando. Ahí hay que, como les mencionaba al principio, y por eso coloqué el video de Goya, hay que hacer un análisis en cuanto a cómo generamos espacios, primero para que todos conozcan una mejor forma de hacer las cosas, cómo promovemos también una mejor calidad de vida al interior de la copropiedad, generando incentivos que hagan que se apropien de su hábitat. Hay herramientas, como les mencionaba, de humanización. En caso, por ejemplo, de las carteras elevadas, lo que yo denomino los acuerdos de pago, ferias de cartera, recuperaciones o en bienestar colectivo en cuanto a instrumentos igualmente válidos, como les mencionaba. Si vemos que es recurrente que el personal de servicio doméstico no esté colocando la basura en el horario, pues si ya yo tengo una estadística o un análisis previo, lo correcto es que haga un llamamiento a todas, una reunión, les dé una formación especial y eso es humanizar las circunstancias. Esas son herramientas que yo les invito y que promuevan en sus propiedades. El conflicto humano está demostrado científicamente que si las multas, insisto, fueran unas correcciones exactas de la conducta, pues las cárceles definitivamente estuvieran vacías o tuviéramos procesos de reinserción a la comunidad o reformas de los seres humanos. Pero se puede decir claramente que más penas no hacen que haya una disminución de la conducta. Directamente eso se puede apreciar desde la visión del derecho penal. Así que si estamos hablando de comunidades, de aspectos residenciales, tengamos en cuenta esta recomendación de la humanización. Viene la siguiente parte y es la ejecución e impugnación dentro del proceso. Recuerden que esto está contemplado en la ley, la ejecución, el administrador es que se encarga de ejecutar. Recuerden, una vez firme la decisión del consejo o de la asamblea, el administrador procede a su ejecución formal y su registro. ¿Cuáles son esas vías de controversia que puede utilizar en cuanto a la impugnación? Claramente está en que haya una acción de tutela, en que exista controversia de la propiedad horizontal y esto todo ante un juez civil competente. La impugnación no podemos olvidar que es un derecho constitucional irrenunciable. Esto nunca el reglamento puede eliminar y decir simplemente, como he visto, un error grande en propiedades horizontales, la imposición de una multa por inasistencia a la asamblea. Cuando llegan las asambleas, algunas que son en marzo, en el mes de abril, he visto que inmediatamente en la facturación aparece sin cumplir con el lleno de los requisitos de estos procesos. Sancionar no significa reaccionar. ¿Y qué es eso?
Realmente es decidir. Y cuando usted va a tomar una decisión, tiene que tener un proceso mental para poder tomar la mejor decisión. Dentro de esa, la proporcionalidad o la humanización antes de un proceso sancionatorio. El verdadero liderazgo en propiedad horizontal, y en eso yo tengo una visión muy distinta a pronto colegas en cuanto a imponer autoridad, sino ejercerla dentro de la ley. Para mí, el promover espacios, porque lo hacía en las copropiedades hace mucho rato en el tema de administración, y sé que las personas no son fáciles, y entiendo lo que es el día a día de un administrador de propiedad horizontal. Pero si no contribuimos desde nuestra parte a hacer un cambio en realmente procesos de pedagogía, de formación, de humanización en la propiedad horizontal, con solo procesos sancionatorios no vamos a lograr el objetivo de la convivencia sana y pacífica en propiedad horizontal, como lo dice nuestro régimen especial, Ley 675 del 2001. Así que si te gustó esta formación, colócame like, recuerda suscribirte aquí en mi canal y nos vemos para más buena noticia.